Hola a todos jóvenes, estamos en el área de Nueva York, jóvenes. Pues Nueva Jersey, podríamos decir, Nueva York, sí, para conocer una pequeña casa de uno de los jóvenes del canal. Muy bien, jóvenes, vamos a conocerla. Fíjense por dónde entramos. Ingresamos por esta escalerita, todo muy bien en su lugar, para que vean que, como dice la señora del Pecas, todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar. Vean, desde la entrada. Estamos en un semisótano, ¿verdad? Bajamos alrededor de, ¿cuántos escalones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 escalones. Entonces, eso significa que la casa tiene todavía luz natural. Fíjense, hasta la puerta. Son 2. Aquí hace tanto frío que se necesita 2 ventanas, 2 puertas, 2 cobijas. Fíjense. Nos recibe este pequeño vestíbulo en donde existe espacio para dejar zapatos, alturas compactas pero agradables. Tenemos todavía aquí 2,20 metros de altura. Tienes un espacio para sentarte, algo de almacenamiento. Aquí tienen, o sea, aquí lo que no sobra es espacio, entonces se tiene que aprovechar al máximo. Entonces, área para quitarte los zapatos, hasta un poquito de gimnasio aquí, el espejo, giramos, aquí vamos viendo que hay algunas áreas de almacenamiento, ¿verdad? Ahí tienes donde están los carritos del súper, las escaleras. Me encantó el detalle de la puerta, porque es del mismo color del muro. Ya saben que eso a mí me gusta siempre. Pero fíjense, aunque sea una casa pequeña, hay un vestíbulo. Eso, jóvenes, es interesante. Y aquí llegamos al área social. O sea, es una casa en donde en algún momento vivieron 4 personas. O sea, la pareja, papá y mamá, hijo, hija. Fíjense cómo se divide el espacio. Las 3 ventanas. Se fijan cómo sí alcanza a llegar buena luz natural. Y vean cómo todos los muros se tienen que aprovechar. Se tienen que aprovechar como muebles. Fíjense, todo de este lado. Almacenamiento, microondas, botiquín y altar. En honor a los ancestros, jóvenes. Almacenamiento en la parte de arriba, ¿verdad? También un lugar de oración en esta parte, ¿verdad? Este es nuestro, ¿cómo se dice? El nicho para orar. Es donde está la Virgen, jóvenes. Se me olvidó. Una pequeña alacena, calefacción. Y aquí seguimos con las alacenas. Fíjense cómo se aprovechan todos los recovecos para guardar todos los enseres domésticos, la estufa. Fíjense cómo aquí la decisión fue independizar, que es esta barra de trabajo con tarja de la estufa, del área de cocinado. Basurero, frutero, cebollero. Y aquí arriba del refri, pues alacena, ¿verdad? Siempre debe de ser así, porque hay mucho espacio, ¿no? Entonces se almacena y se aprovecha muy bien. O sea, y aquí hasta espacio para una pecera gigante. Pecera gigante, jóvenes. Tortuguiri. Tortuguiri. ¿Cómo está usted? Está grande la pecera, jóvenes. Fíjense, área de entretenimiento. Y esto me llamó mucho la atención. O sea, se aprovecha el espacio al centro comedor, una mesa de 1 metro por 1 metro, 4 espacios, y de este lado, pues se aprovecha el mismo sillón, se recarga
sobre la cocina. Entonces, si en algún momento se quiere, pero yo creo que esto está pensado así. O sea, se trabaja sobre la mesa y si quizá se puede recorrer el sillón y se puede trabajar sobre la cubierta, o se pega el sillón y se vuelve el área de entretenimiento. Es que así tenemos que pensar. O sea, todo debe de caber. Solamente hay que organizarnos, jóvenes. Fíjense, aquí todo al máximo aprovechado. Almacenamiento, la tarja en un extremo, enseres, los secadores de los platos, cabe todo. Entonces, está muy bien organizado el espacio para que en los perímetros estemos los habitáculos de los seres humanos, todos los habitantes de la casa, y en todos los extremos, áreas de almacenamiento. Esa es la regla vital. Aquí hasta el comedor pudo haber quedado pegado a la pared. Pudo, pero por la forma ochavada aquí, no quedaba bien. Aquí estamos en una altura un poquito mayor. Aquí ya subimos a 240. Fíjense qué importante estos gabinetes de color blanco. Cómo dan mucha amplitud. Si los gabinetes de abajo fueran blancos también, si este sillón fuera un poquito más claro, todo juega a la amplitud. Buena elección de este laminado de madera clara. Hace que luzca todo un poquito más amplio. Los muros son de un ligero tono niebla. Y fíjense, aquí es donde empieza lo difícil. ¿Cómo organizamos habitaciones en un espacio reducido? Pues aquí lo hicieron genialmente. Fíjense cómo utilizaron por necesidad la legendaria técnica de las camas en el sentido corto. No, aquí tienes hasta un área de juegos increíble. O sea, al tener un muro de 1 metro de ancho, aprovecharon perfecto y siguen con la misma lógica. Los muebles a los extremos. De este lado, utilizan el mismo criterio, una cama matrimonial más amplia. Del otro lado tenemos una cama individual de 90 centímetros y nos deja todavía un paso. O sea, hay aproximadamente un ancho de 380, jóvenes, en este espacio. 380 de aquí a acá. No mucho más. Porque esto tiene 1,35, esto tiene 1 metro, 2,35 y aquí hay otro metro. 3,35. Quizá tiene un poquito más. O sea, 3,40, 3,50. No llega a 4 metros, jóvenes. Y cabe perfecto. Eso te habla de que cuando las familias quieren vivir unidas, hay formas de distribuirnos para acomodarnos y poder estar todos, cada quien, juntos, pero independientes. Qué importante es eso. Y fíjense qué interesante aquí. Obviamente este mueble no te cabe ya pegado a la pared porque te empuja la cama y se pierde esta circulación. O sea, todo el departamento tiene un eje central. Ese eje central es el que hace más eficiente la circulación. Un eje central que me permite circular alrededor de todo el espacio sin chocar con los muebles. Lo entendieron todo, jóvenes. Entonces este mueble, que tiene alrededor de 60 centímetros, nos funciona como un muro que no toca el techo, generándote amplitud, porque tienes la continuidad. Esto lo hacía Barragán muchísimo. Y el muro más corto lo aprovechan para la cama individual. Y fíjense cómo todavía abren otro mueble, porque puede ser un closet, otro closet y un tercer closet en la parte de atrás. Nosotros vivimos en Veracruz durante un tiempo y me acuerdo que la casa tenía 2 recámaras y a mí me acomodaron en el distribuidor durante un tiempo y funcionaba bien.
realmente se podía aprovechar el espacio. Y fíjense aquí cómo se genera la tercera recámara, el tercer espacio. Es que esto es como una cueva. O sea, todo este sótano es una cueva en donde los habitantes aprovecharon las dimensiones, los requiebros, las formas para darles un sentido, con una cocina, un comedor, una sala, una cama, un closet, una televisión, que se siente muy, muy agradable, porque está muy ordenado. Closet, buró, hasta escritorio puede ser, pero qué importante es que los muros no toquen el techo, que se sienta la continuidad, jóvenes. Este color un poquito azulado le viene muy bien porque le da claridad. Y aquí, si se fijan, la cama está justo al ancho del espacio. Aquí hay una calefacción. Eso ya nos permite tener un espacio muy agradable. En este momento ya solamente viven la pareja y uno de los hijos. Entonces el espacio tiene mucha mayor intimidad. Se utilizan las cortinas, ¿verdad? Para dar un poquito de cerramiento, pero solamente un poco. O sea, no se requiere cerrarlo todo. Al final, aquí hay un tema también de una intimidad compartida, que me parece muy bonito. Las horas del día serán las habitaciones, jóvenes. Las horas del día serán las puertas. Es las que nos separan entre la permanencia de una persona y otra en la casa. Y este es el baño. Amplio. Fíjense cómo otra vez el muro se vuelve almacenamiento, toallas, productos, todo lo necesario. Y aquí otra vez el mueble se vuelve almacenamiento, el muro se vuelve almacenamiento, perdón. Arriba de las tazas, obviamente se tiene que aprovechar el espacio, porque cuando no tenemos espacio, los muros es necesario que se vuelvan almacenamiento. Y de este lado, la regadera. Una regadera muy cómoda, muy limpia, muy sencilla. Me gusta la tela. Y verdad, y hasta estas ventanas que aparecen, hace que se resuelva esto. Excelente, jóvenes. Y es un baño de menos de 2 metros de ancho, pero muy bien distribuido porque los muebles son a la medida. Este mueble tiene 45 centímetros probablemente. Sanitario aquí hay 80. 80 más 40, 1,20. Regadera de 80. Sí, de menos de 70, ¿no? O sea, debe de haber menos de 2 metros prácticamente entre los dos muros. Y en el otro sentido debe de haber unos 50. La clave son los muebles, jóvenes. La clave es tener la taza del baño y el lavamanos que se adapten mejor al espacio. Esa es la clave. El correcto dimensionamiento. O sea, este espacio, esta casa no funciona con el mueble que a ti te gusta, con la taza que a ti te gusta, con las formas que a ti te gustan. Esto funciona solamente con lo que tenga la dimensión necesaria. Por eso siempre, jóvenes, el buen diseño, siempre la forma o el espacio sigue a la función. Siempre la función es lo que manda, jóvenes. Si resolvemos bien la función, imagínense que aquí un arquitecto entrara a diseñar por gustos y caprichos y formas, no hay un arquitecto que hubiese podido resolver mejor esta vivienda. Se los garantizo. No hay una mejor distribución, jóvenes. Vean cómo están alineadas las camas. En la misma posición, como si estuvieran siguiendo un eje intuitivo. Está perfecto. Aquí te cabe todavía otro hijo, con una litera. Aquí todavía te cabe otro hijo, con otra litera. La tele se pone abajo. O sea, se puede aprovechar muy bien, ¿no? Sí, es la lógica de los habitáculos en
en transportes, ¿no? Como en trenes, en barcos. Siempre las camas colocadas paralelas a los muros, no perpendiculares, paralelas al muro. Perpendicular sería en la otra forma. Jóvenes, de verdad que es un privilegio. Todas las personas que estén viendo este video, les mando un fuerte abrazo. Gracias por permitirme entrar a sus casas. Gracias por todo su cariño. Lo valoro como no tienen ni idea. Gracias por su confianza. Gracias por divertirse con el canal. Me dicen que aquí pasan las tardes y las mañanas nuestros jóvenes viendo el canal de Cota Paredes en esa tele y que se sorprenden que el día de hoy esté yo aquí con ellos. Y hasta le dan gracias a Dios. Es una locura. Les doy gracias a Dios yo a ustedes porque tengo el privilegio de me consideren digno, y a todo el equipo, porque este es un canal que lo hace todo el equipo. Saludos a Areli, saludos a Omar, mis dos genios de la edición, saludos a Marce, saludos a Valeria, saludos a Carlos. Carlos, bienvenido. Valeria, bienvenida. Saludos a todo el equipo. Saludos a todos los que hacen posible que yo el día de hoy esté aquí con ustedes. Y saludos a Don YouTube, que inventó esta locura, que me tiene aquí en Queens, viendo la tele donde me ven a mí. Felicidades a todas las familias que aprovechan y que acomodan su espacio, aunque no sea mucho. Aquí deben de ser 350 por 10. Deben de ser algo alrededor de 40 metros cuadrados, no mucho más. Y caben una pareja y dos hijos. Y seguramente alguna que otra visita. Felicidades a todas las personas que no se detienen nunca por la falta de espacio, por la falta de dinero, por la falta de oportunidades, por la falta de motivación. Felicidades. Felicidades porque requiere mucho valor. Pero así somos. Los seres humanos no nos detenemos. Esta es una prueba de que queriendo se puede. Cota Paredes, adelante. Ah, qué locura. Y aparte está bien cómodo. Cama, sala, cocina. ¿No necesitas más? Bye.